Estoy mirándoles las caras a todos. Espinosa, habilite su audio. Sí, ingeniero. Voy a pedirle que en otra se abstenga de mandar ningún chat en la clase. Hoy día lo Bueno, ha hecho, no sé qué ha escrito, así que no lo vuelva a hacer porque si veo que ha ocurrido de nuevo, lo voy a sacar de la clase. bueno, Lo estoy poniendo en aviso. Mi clase no está para que empiecen a chatear, a mandarse mensajes entre ustedes, mientras yo estoy haciendo el control de ingreso a los compañeros. Vamos a comenzar la clase con el repaso normal que hacemos de lo último avanzado. Buscaré el tema correspondiente para que empecemos a discutir. Voy a entrar con mi celular de control para mirar pantalla que les imparto. Bien. Están mirando la pantalla en la que hemos determinado de que los elementos constitutivos de la electrónica eran los elementos pasivos y activos.
Y los elementos pasivos se llamaban así porque no tenían ninguna injerencia en el comportamiento en función del tiempo de la corriente y el voltaje. Los activos, porque sí modificaban el comportamiento de la corriente y el voltaje en función del tiempo. Los elementos pasivos son las resistencias, capacitores y bobinas, no hay más. Toda la electrónica se compone de ello. Ni siquiera más tarde, si mencionamos microprocesadores, están igualmente constituidos por estos elementos, que son las piedras fundamentales de la electrónica, y los activos, que son el diodo y el transistor. Habíamos indicado de que el primer elemento pasivo es resistencia, colocado en un circuito alimentado por una fuente de poder llamado diferencia de potencial eléctrico alterno, y va a generar la circulación de una corriente en las dos direcciones. El AC circula la corriente en las dos direcciones. Primer tiempo en una dirección y el segundo en la otra. Y habíamos indicado de que eso se manifestaba en la señal, ese movimiento se manifestaba en la señal, que en función del tiempo, ya sea la corriente o el voltaje, en función del tiempo, si es la corriente, está comportándose en forma senoidal. Por lo tanto, en primer medio tiempo circula en una dirección, segundo medio tiempo en la otra dirección, y así sucesivamente. En cambio, si estaba esa resistencia puesta en un circuito cuya fuente electromotriz es una fuerza, una diferencia de potencial eléctrico continuo, DC, entonces cuando el circuito está cerrado, la corriente circula en una sola dirección todo el tiempo, de paso del positivo al negativo. Y habíamos visto que el papel de la resistencia no era otra cosa que el de bajar la intensidad de la corriente que circularía en el circuito si esta resistencia estuviera ausente. Hemos hablado de la ausencia de la resistencia y de conectar el circuito en pelado, cerrándolo, se produce un cortocircuito en el que circularía toda la corriente que es capaz de dar esa fuente. Por ejemplo, hemos dicho 150 miliamperes. Pero si en el circuito insertamos una resistencia de 100 ohmios, por efecto de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje que cae en este dispositivo llamado resistencia insertado es directamente proporcional a la corriente que pasa por él, y el factor de proporción es la resistencia. En otras palabras, voltaje es igual a corriente por el valor de la resistencia. Por lo tanto, si tenemos un voltaje de 5 voltios, por ejemplo, que esta fuente fuera 5 voltios DC, que escribiríamos aquí, entonces 5 sobre 100 ohmios, dijimos que la medida de la resistencia es ohmios y se abrevia con la letra omega griega. Entonces 5 voltios sobre 100 ohmios me va a dar 0,05 amperes, que es la medida de la corriente, lo cual equivale a 50 miliamperes. Por lo tanto, esta resistencia de 100 ohmios, la presencia de ella en el circuito, hace que la corriente no pueda pasar los 150 miliamperes, sino que solo pueda circular en este circuito 50 miliamperes. Por lo tanto, la bajada con una resistencia Michi de 100 ohmios es drástica, ¿no? De 150 a 50 miliamperes es bastante grande la diferencia. Si la resistencia fuera de 1000, entonces se va a reducir a
5 miliamperes, ¿no? Porque estaríamos dividiendo con 1000. Y 1000 ohmios hacen 1 kilo ohmio. Por lo tanto, las medidas de la resistencia son en ohmios, kilo ohmios, mega ohmios, los valores que conocemos. Y habíamos dicho ahí que íbamos a comparar. Voy a dejar de compartir un segundo para que desaparezca esa barra anaranjada que apareció. El último circuito que hemos visto está aquí físicamente, una batería que almacena corriente DC y una diferencia de potencial eléctrico DC. Si es una batería de auto, tendrá 12 voltios, es lo que acostumbra, y si es bastante grandecita, tendrá 60 amperes de almacenaje. Entonces, si conectamos su positivo con su negativo directamente, toda la corriente, los 60 amperes, van a circular quemando cables si no son lo suficientemente gruesos. Para evitar eso, ponemos una resistencia. De paso, físicamente las resistencias se ven como una especie de huevito, una especie de maní, algunas, en las que se tiene unas franjitas de colores que antiguamente solíamos saber de memoria cada color que significaba, y mirando los colores de las resistencias se podía saber cuántos ohmios valía. Pero en la actualidad basta poner, con la tecnología, ya tenemos los instrumentos de medición, un multitester que me muestra digitalmente el valor, pongo con su botón en la opción de ohmios y colocando un cable de él a un contacto y el otro cable al otro contacto, me va a mostrar cuánto está midiendo esa resistencia. Por lo tanto, no necesito estar mirando unas tablitas porque la memoria es frágil y uno no sabe memorizar los colores del dispositivo. Está pintados ahí en un costadito del mismo. Entonces, ya no hay necesidad de estar memorizando. Ya buenos años que existen los multitester para uso de medición de voltaje, corriente, ohmiaje. El funcionamiento de diodo también se puede medir, así que dependiendo de la calidad del instrumento, tiene varias opciones para hacer mediciones, y una de ellas es precisamente el poder medir las resistencias. Hay de diferentes valores las resistencias, por lo tanto, si uno no sabe de cuánto es, agarra el instrumento tester y va a medir. Entonces, en ese sentido, hay resistencias que tienen forma de cilindro también. Se las hace en forma de cilindro, así la fabrican. Por lo tanto, tenemos los dos contactos y tiene sus franjitas de colores. Y las de muy bajo ohmiaje, 5 ohmios, son muy especiales porque bajo ohmio va a dejar pasar harta corriente. Esas tienen que tener alta resistencia al calor, porque cuando pasa la corriente, como la corriente es un flujo de electrones, produce fricción y la fricción produce calor. Por lo tanto, si la resistencia es bien pequeña, va a presentar poca resistencia al paso de la corriente, y si la fuente que está permitiendo el flujo de la corriente es bastante grandecita en cuanto a su capacidad, va a pasar bastante corriente. Por lo tanto, esta resistencia pequeña tiene que tener una alta capacidad de resistencia del calor. Suelen ser de 1 vatio, a veces fabrican de mayor cantidad,
por lo tanto son blanquitas y tienen la forma, las fabrican siempre así, de color blanco, y tienen la forma de un paralelepípedo. Por lo tanto, se mira en algunos circuitos y en la electrónica también van a poder conseguir. No usamos, se la usa para situaciones muy especiales. Nosotros estamos usando alrededor de los 100 ohmios a 1 kilo ohmio, 100 kilo ohmios, potenciómetros, 1 mega ohmio de repente, alguien quiera usar 1 mega de resistencia de ese valor. Estamos hablando de estas, aquí está precisamente donde estoy marcando con una flecha. No sé si el dibujo se logra ver claramente. Si hacen zoom los que siguen por celular, los que me siguen por computadora, la clase, están mirando claramente una plomita que tiene forma cilíndrica, como habíamos señalado aquí en el costado derecho de la pantalla, o el costado izquierdo, pero para mí izquierdo, para ustedes puede que esté también está en el lado izquierdo. Entonces, este circuito elemental lo comparamos con un circuito hidráulico, el que está arriba, donde estoy ahora señalando con el cursor. Ahí tenemos un motor que va con aspas, impulsar, si se hace funcionar, empieza a girar y bota, impulsa el agua. Tenemos las cañerías, y están conectadas en esta forma, regresando al motor que está impulsando el movimiento del agua. Si el motor está parado, no hay fuerza que pueda generar movimiento. El agua no se va a mover. Lo mismo ocurre en el circuito eléctrico. Si no hay la fuente de poder, llamado voltaje, diferencia de potencial eléctrico, la diferencia entre los dos puntos, entonces no van a moverse los electrones. Al igual que el agua, no va a circular. Entonces, una vez que el motor empiece a funcionar, va a impulsar el agua por la cañería y esta va a circular en toda la capacidad que sea capaz de aguantar la cañería y de impulsar el motor. Entonces, en ella, la resistencia, la presencia de resistencia, aquí está dibujado al autor de esto, que no soy yo, obviamente, se saca de la literatura, pone unos caracoles que están haciendo la resistencia al paso. Yo más bien lo comparo con una abolladura en la cañería. Si la cañería es un tubo que está dejando pasar el agua y en un determinado momento, por alguna razón, surge una abolladura en la misma, se va a reducir el diámetro de la cañería. Por lo tanto, por más de que venga gran cantidad de agua aquí llenando la cañería, por el diámetro reducido va a pasar menor cantidad. Por lo tanto, digo yo, el autor se imaginó unos caracoles frenando el agua, yo me imagino una abolladura. Ese papel hace la resistencia en el circuito eléctrico. Aquí en el circuito hidráulico podemos mirar la cantidad de agua. Yo puedo poner una cañería transparente si quiero y poder ver de que empieza a pasar menor cantidad de agua. Además que el fenómeno es bastante fácil de comprender porque es lógico que teniendo menor diámetro la cañería, debido a la abolladura, va a pasar menor cantidad de agua. Por lo tanto, la abolladura resiste el paso del agua, va a disminuir su intensidad. Eso es lo que pasa en el circuito y lo comparamos con un circuito hidráulico. Esta comparación es una cosa que se hace internacionalmente al enseñar este tema,
porque con la electricidad no podemos mirar el flujo de electrones. Los electrones se están moviendo a la velocidad de la luz, está recorriendo todo el camino a la velocidad de la luz, y son un montón, un enjambre de electrones. A eso le llamamos intensidad de la corriente. Por lo tanto, la presencia de la resistencia hace que ese enjambre de electrones disminuya. Y lo hemos visto en el circuito anterior, que de 150 miliamperes puede reducirse a 50 con la presencia de una resistencia de 100 ohmios nada más. Entonces es bastante fuerte la resistencia que pone a el enjambre de electrones que están recorriendo en el material cobre. Entonces el material cobre, el alambre de cobre que usamos para hacer la conexión, equivale a las cañerías en el circuito hidráulico. Así que imagínense la cañería, que no tienen nada que ver con el fenómeno que se está haciendo, es simplemente un albergador, alberga, deposita el agua. Y el que está circulando es el agua, no circula la cañería ni se mueve, no vibra, no pasa nada con ella está estática. Lo mismo ocurre con el cable de cobre está sin moverse, no se inmuta, no se cambia, no se transforma en nada, pero sus electrones están en movimiento gracias a esta fuerza impulsora. Si el circuito está abierto, obviamente que no va a haber corriente, pero sigue habiendo la fuerza impulsora. La fuerza impulsora, el voltaje sigue existiendo. Eso pasa también en nuestras casas, en el tomacorrientes. El voltaje está presente en la placa, en los dos huequitos, la diferencia, y solo va a haber corriente cuando enchufamos algo y cerramos el circuito. Corriente circula solo en circuito cerrado. Y la intensidad estará dependiendo de la presencia de una resistencia en el mismo. En un circuito AC nos podemos imaginar una bomba que gire en sentido contrario y haga que el agua circule en sentido contrario. Por lo tanto, cierto tiempo circula en una dirección, otro tiempo circula en la otra dirección, de tal manera que el agua va a circular en una y en la otra. Ya he dicho, en electrónica no usamos la AC, usamos la DC. Pero la AC la tenemos que, la DC, producir en base a la DC. Así que miren en la parte izquierda de sus pantallas, los que me siguen por celular, que tengan que recorrer su pantalla para mirar lo que voy a escribir enseguida. Por lo tanto, debemos tener un dispositivo que lo vamos a enchufar a los 220 AC, 220 voltios AC, que es el doméstico que usamos en la casa, o en el cuarto, en la clase, en donde estén teniendo la oportunidad. Y este dispositivo SAC lo tiene que convertir en DC, y ese DC sale el enchufito para enchufar al computador o al celular. Si es una PC, un computador, es el dispositivo electrónico. Dispositivo electrónico, o equipamiento o equipo electrónico. También abreviamos EE, Electronic Equipment, equipamiento electrónico. El equipo electrónico funciona con DC y normalmente el voltaje de 220 se tiene que bajar a 5 voltios. Por lo tanto, 5 voltios DC es con lo que va a funcionar nuestro computador, nuestro celular y cualquier otro dispositivo, excepto la telefonía. La telefonía, toda la electrónica que maneja la telefonía, los aparatos que están manejando ahorita la transmisión de las señales, la electrónica de la telefonía, funciona con 48 voltios DC.
Entonces, esa es la diferencia, pero nosotros estamos metidos aquí en los dispositivos, en toda la electrónica digital que va a hacer posible la transmisión. Actualmente se sigue usando también para los dispositivos de la telefonía fija, teléfonos fijos que usábamos antes. Ahora medio mundo usa el celular, pero antiguamente el teléfono estaba fijo y mediante cables se conectaba. Había que instalar de un teléfono hasta una central. Por ejemplo, era el teléfono que tenía una forma, habrán conocido de repente ustedes, puede que otros ya no, un aparatito que tenía los numeritos para poder hacer la marcada. Ese tenía cable que viajaba lejos hasta la central, que tenía la electrónica que funciona con los 48 voltios DC, la cual se repartía a los otros teléfonos fijos, ¿no? En la otra casa donde se llamaba. Entonces, cuando se discaba este número, este dispositivo electrónico hacía la tarea de conectar a ese número la llamada y podía funcionar. Si quería conectarse a otro número de teléfono, también ese teléfono estaba conectado a la central telefónica, de tal manera que se hacía el switching, le llamaban eso, a conectar. Esta electrónica que maneja en esa forma estos dispositivos y que en la actualidad todavía se sigue usando, aunque menos, ya casi nadie maneja un fijo, pero algunos de ustedes de repente tienen en la casa todavía un teléfono fijo, porque siempre en la casa era necesario. La electrónica que en la central, en nuestro caso en Santa Cruz, Cotas, tenía instalados dispositivos electrónicos que funcionaban con 48 voltios DC. Pero ahora estamos hablando de la electrónica que está funcionando dentro de un celular y que se conecta mediante microondas con otros celulares, usa el espacio, ya no usa cables físicos para hacer la conexión, sino que usa el medio ambiente para transmitirlas o llevar las microondas, ¿no? Entonces, ahora, la resistencia tiene una variante llamada potenciómetro para los casos en que se necesite que esta resistencia pueda variar. Por ejemplo, tengo alguna tarea en la que necesito que la resistencia cambie de 100 a 200 ohmios. Entonces, no la voy a sacar a esta, parar todo el funcionamiento del circuito, sacar la resistencia, poner otra de 200 y volver a hacer funcionar el circuito. Vuelvo a necesitar otra de 300, hacer la misma operación. Eso es una tontería, no hacemos eso. Si hay necesidad de que la resistencia varíe, usamos el llamado elemento pasivo, potenciómetro, que es una variante de la resistencia. El potenciómetro no es más que una resistencia variable. Resistencia variable. Es una resistencia variable. Entonces, eso pretendo mostrar para que tengan idea, porque vamos a necesitar usar y van a comprar en la electrónica, o los que tengan o tienen van a hacer uso. Entonces tendremos la siguiente, voy a dejar de compartir para mostrar el elemento llamado potenciómetro.
Los que vamos a utilizar muy comúnmente es este, se ve así, una especie de cilindro con su pirulo que sobresale y tiene 3 contactos. No hay signo aquí, no hay positivo, negativo. Los 3 contactos son simplemente los 2 que debería tener como resistencia. Aquí se está viendo, vamos a agrandar la figura un poco. Para que puedan observar este que estoy señalando aquí. En esta parte con mi cursor, la manito está bailando. Si prescindimos del número 2, del contacto número 2, es una resistencia común y corriente. Por si acaso, aprovecho ahora para señalar de que en electrónica, aquí nosotros vamos a dibujar la resistencia en forma rectangular, así como estoy dibujando ahorita en rojo, y sus 2 contactos. Y señalamos con la letra R. Con la letra R de resistencia. Bueno, escribiré a este otro lado. Porque hay otra nomenclatura, que la vamos a mostrar enseguida. Es una línea quebrada que no me interesa que la usemos porque suelen confundirla con la bobina. Entonces, la forma que vamos a utilizar es de este rectángulo y por eso está aquí dibujada. Y un potenciómetro tiene un contacto adicional, que aquí está enumerado el número 2, pero en la vida real, si miran, no hay enumeración, son 3 contactos que están allí, pero uno debe saber de que el del medio es la aguja, le llamamos aguja, porque según se mueva este pirulo, yo lo muevo al pirulo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo muevo a izquierda o a derecha, se mueve esta aguja, la que está por adentro en el centro, haciendo que la resistencia se divida en 2 pedazos. Por lo tanto, tenemos una situación siguiente. Esta resistencia con la presencia de la aguja, la llego a partir en un pedazo, R1, y otro pedazo a su lado, R2. Entonces se genera una resistencia R1 y R2, cuyos valores están dependiendo de la posición de la aguja. Según la recorro, puedo tener una resistencia menor en un lado y obviamente el resto, la diferencia, en el otro. Así que si este fuera de 10 kiloohmios, este potenciómetro, puedo dividir a la mitad 5, pero puedo dividir un pedazo en 3 kiloohmios y el otro pedazo sea de 2 kiloohmios. ¿Cómo voy a saber cuánto es cuánto? Pues agarro entre la aguja y uno de los contactos y mido con el teste cuánto me va a mostrar y obviamente la otra será el resto. Si aquí estoy diciendo 10, corrijamos eso que sea 5, pues si no la resta no nos va a dar, ¿no? 5 kiloohmios entonces. Siendo de 5 kiloohmios, vamos a partirla en 3 y 2, puedo partirla en menos, pero no se parte físicamente, ¿no? Simplemente la aguja me da. Ahora,
Que esto haga así está perfecto. Aquí está a su lado midiendo. Si la han conectado uno de los contactos a tierra, la otra va a ser entrada y voy a tener la salida aquí. Esta conexión que está mirando aquí, les llamo la atención, que se la guarden, la cogen bien. Está viendo el tiempo necesario para ello. Voy a subir un poco más la figura para que puedan tomar nota, porque la vamos a usar. La vamos a usar en nuestra fuente variable que construimos para hacer nuestras tareas de niveles lógicos, de la característica del diodo, que vamos a trabajar. Los que están repitiendo aquí la materia conmigo saben que los vamos a tener que usar para que podamos aquí variar el voltaje que va a salir, porque si yo le aplico un voltaje en este lado, aquí le pongo, por ejemplo, entre este punto y este punto que decimos tierra, pongo aquí el positivo y pongo aquí el negativo de 5 voltios, entonces el voltaje que cae en todo el potenciómetro va a ser 5, pero se va a dividir en 2 pedazos de acuerdo a la posición de la aguja. Y entonces se pondrá aquí, por ejemplo, 3 voltios, y aquí caerá en este pedazo de acá, estará cayendo 2 voltios. Si aquí yo tomo mi salida, tengo 3 voltios. Y si muevo mi aguja, la muevo aquí, más hacia el lado del contacto número 3, va a crecer el voltaje. Si lo muevo hacia el otro lado, va a decrecer. Por lo tanto, voy a obtener una fuente variable de voltaje. No fija los 5 voltios inamovible, sino que voy a obtener variable. Eso lo vamos a estar explicando luego, después de que hayamos aprendido a generar nuestros 5 voltios. Todavía no tenemos los 5 voltios. Y cuando tengo necesidad, como hemos dicho hace un rato, que mi resistencia varíe, esta resistencia que estoy teniendo aquí de 100 ohmios, dije hace un momento, quiero que varía a 200, varía a 300, simplemente usamos esta conexión, la que está aquí enmarcada en verde, porque esa es la verdadera. Es decir, la aguja del potenciómetro la unimos, cortocircuitamos a un contactos. Con eso, esta mitad de la resistencia la estoy matando, porque la corriente eléctrica, como el agua, fluye por donde no haya obstáculo. Y en este cortocircuito aquí, que estoy haciendo en el lado derecho de la pizarra, que estoy dibujando aquí, y que está mostrado aquí está cortocircuitado el contacto 1, que será este, con el contacto número 2, que es la aguja, que lo estamos enumerando, el contacto número 3 estará a este lado. Entonces, al cortocircuitar el contacto 1 con la aguja, estamos anulando este pedazo de resistencia. Queda nulo porque la corriente, si viene de este lado, va a circular por el cortocircuito, porque ahí no hay ninguna resistencia. El cobre es el elemento después del oro que menos resistencia pone a la circulación de los electrones. Por lo tanto, entonces va a pasar la corriente, aquí lo estoy mostrando. Si está viniendo de este lado, va a toparse con esta resistencia y va a circular por la parte o la línea cortocircuitada. Si está viniendo del otro lado, va a circular por la parte cortocircuitada y se va a topar con este pedazo de resistencia que está vivo, ¿no? O sea, que está activo, porque el otro, la corriente lo va a esquivar. Por la presencia del cortocircuito, no va a pasar por el pedazo de resistencia que está cortocircuitado. Así que aprovecho para mostrar de que si una resistencia está presente en un circuito y torpemente la conectamos con un cable así,
estoy haciendo un cortocircuito y la corriente va a circular por la parte de cortocircuito en su totalidad. La resistencia estaría en vano, no está haciendo nada. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación con la resistencia. La siguiente, ya puedo pasar a otra pizarra. ¿Han tomado nota de lo que estoy explicando? ¿Sí? Ya. Dejo de compartir para buscar la otra. Estamos siempre en la unidad 1, desarrollando el tema 2 de los elementos pasivos y activos. Ahora, en esta figura que voy a compartir enseguida, estamos mirando la conexión que he dibujado hace un rato. Fíjense de que en esta el potenciómetro está conectado al negativo, le llamamos tierra, y por eso tiene esta simbología aquí, que la estoy mostrando con él. Vamos a usar mi... Si logran ver, es una raya vertical con una raya más larga, otra más pequeña y otra más pequeña. Le llamamos tierra. Aquí abajo está anotado así. Es GND, del inglés ground. Quite su audio, compañero, se le ha escapado, no sé quién es, pero está con el audio encendido, quítelo. Vamos escuchando sus ruidos de fondo de su casa. GND, del inglés ground, G-R-U-N-D, GND, le llamamos GND, la conexión al negativo de la fuente. Siempre consideramos y utilizamos en los circuitos eso como tierra para generar la referencia. Porque el otro estará mostrando 5 voltios, supongamos que esta batería sea de 5 voltios, es DC a la fuerza, porque no está conectado a la pared, no tenemos generación AC al aire. Para que sea AC debería estar conectada a la doméstica, a la pared. Por lo tanto, la parte del polo positivo está conectado a la resistencia para limitar la corriente que esta batería pueda dar, y va resistencia hacia la salida porque la otra es la negativa. Entonces voy a hacer el dibujo de lo que estamos mirando. Ahorita estamos mirando esta conexión en el circuito, estaré dibujándolo así. Tengo la resistencia pequeña, R, tengo el potenciómetro, estará entrando a su contacto 3 o 1, da lo mismo, pero el contacto 2 está saliendo y el contacto 1, puede ser si este es el 1 y este es el 3 y este es el contacto 2, está volviendo a la fuente de poder. Y la fuente de poder, el voltaje, fuerza electromotriz, diferencia de potencial eléctrico, diferencia, porque aquí hay el positivo y el negativo, y la diferencia es de 5 voltios, estará conectado en esa forma. Por lo tanto, de aquí estoy sacando este voltaje entre estos dos puntos. Este es el circuito escrito en papel que está conectado aquí ahorita.
Por lo tanto, esta fuente la vamos a generar a partir de una conexión AC. La vamos a reducir, la vamos a rectificar con la aplicación del diodo, cuando hayamos aprendido diodo, y vamos a generar esta fuente. Y esa fuente va a ponerse en un sistema así, que estamos mirando aquí, donde aquí entre este punto y este punto, obviamente, voy a tener la fuente variable. Le abreviamos FB, fuente variable, de 5 voltios DC, aquí. Esta es la FB. Más tarde, vamos a hacer más tarde. Yo estoy explicando esta conexión para que la usen y la entrenen. En esta se corre el peligro de que la aguja quede totalmente cortocircuitada. Si no hubiera esta resistencia, la voy a borrar, la borro la resistencia y voy a poner la conexión directa. Si el potenciómetro lo cortocircuito, quiere decir que la aguja lo bajo hasta un lado, suponiendo de que esto está cerrado así, voy a cortocircuitar si lo muevo a este lado. Y no sé si lo estoy moviendo o no, porque aquí no se ve que la resistencia está creciendo y el otro pedazo decreciendo. Y no sé a qué lado estoy moviendo. Así que accidentalmente puedo cortocircuitar. Si esta aguja la movemos hasta el filo del potenciómetro, hasta el tope, entonces estoy cortocircuitando, se ve aquí clarito, el potenciómetro. Estoy cortocircuitando el potenciómetro. Y al cortocircuitar el potenciómetro estoy cortocircuitando la batería. Fíjense acá, la corriente que es capaz de dar esta fuente va a circular así. Voy a buscar otro color para mostrar, a ver, un verde. La corriente estaría circulando así, por este cable, va a evitar la resistencia, va a circular por esto, va a evitar en este lado el paso de la resistencia y va a regresar al negativo. Con lo cual va a circular sin ninguna resistencia y la va a fregar a la batería, a la fuente, porque nosotros vamos a hacer una fuente de 5 voltios. Por lo tanto, este circuito la va a matar a la fuente. O sea, puede que hasta reviente y todo suele ocurrir, porque se ha hecho un cortocircuito, y si tiene harta corriente esta batería, se van a calentar los cables, puede llegar a florecer esa batería en caso de un cortocircuito. Para evitar ese cortocircuito es que se coloca en esta parte de acá la resistencia que le llamamos mataburro. Ponemos una resistencia pequeña, bien, suficientemente pequeña como para que no les reste harto al voltaje, porque va a caer un voltaje en esta R. Le llamamos mataburro, le llamamos resistencia mataburro de protección por en caso de que se cometa esta burrera de cortocircuitar el potenciómetro. Entonces, la ponemos por seguridad y ya no me preocupo de que se mueva la aguja hasta el fondo, cerrándola y matándola la resistencia del potenciómetro, porque esta otra va a hacer que la corriente que quiera pasar brutalmente por el circuito va a resultar disminuida por la presencia de la resistencia mataburro. Por eso está presente esta aquí, está puesta ahí para en caso de que alguien gire esto hasta el fondo, y ese justamente sea el lado malo, ¿no? Porque puede girar hacia el otro lado el potenciómetro y el contacto de la aguja se coloque aquí, en este otro fondo. Si se movió hacia el otro lado,
se me va a mostrar todas las resistencias. Entonces aquí no hay cortocircuito. Pero al mover esto a un lado o hacia el otro lado, no se sabe cuál de las resistencias se está haciendo variar, a menos que se mida, a menos que estén midiendo y entonces uno se da cuenta. Para evitar eso, clarito va a ser, uno mide hacia un lado, va a tener los 5 voltios aquí afuera, mide al otro lado, se va a empezar a bajar, si hace el giramiento al otro lado, va a bajar. Midiendo el voltaje uno puede darse cuenta a qué lado está girando. Y si está presente esta resistencia, no hay miedo de que el giramiento de la aguja pueda, o de este pirulo de acá del potenciómetro, llegar a posicionarse en el lado opuesto haciendo cortocircuito. Entonces, no hay esa pena. Por eso es prescindible, necesario que en esta conexión, cuando uso potenciómetro, use una resistencia auxiliar que le llamamos bataburro para evitar los cortocircuitos que se puedan generar por el potenciómetro. Eso es tremendamente importante, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, si no hay, dejo de compartir para que sigamos. Una consulta, ingeniero. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Los amperajes que pasa por la resistencia y el potenciómetro, ¿no reduce o se mantiene? El potenciómetro es una resistencia, compañero, solo que es de valor variable. Y como resistencia hace lo mismo que hace una pinche resistencia que no varíe. Por lo tanto, ¿qué cree que va a pasar con la corriente? Se va a reducir, ¿no ve? Porque está haciendo su papel de resistencia. ¿Estamos? Bueno, potenciómetro es resistencia, no es otra cosa. Y como resistencia va a resistir el paso de la corriente, por lo tanto va a disminuir la intensidad en el circuito donde se la haya puesto. Solo que tiene la bondad, la característica, la ventaja de que lo podemos variar ese valor. Lo puedo poner en 5 ohmios, 10 ohmios, 100 ohmios, 20 ohmios, sin sacar, sin cambiar y poner otra. Ella misma ayuda a que se varíe el valor y va a seguir resistiendo el paso de la corriente. Mientras más grande sea su valor, mayor la resistencia. Menos corriente va a pasar. Es inversamente proporcional a la cantidad de corriente que deja pasar. Más grande la resistencia, menos corriente. Por eso se llama resiste. Obviamente, si va a ser más fortachona, menos enjambre de electrones va a dejar pasar. Así hay que imaginársela. Bien, entonces continuamos con los elementos pasivos. Los elementos pasivos, vuelvo a poner esta otra ahora a vista de ustedes, eran la resistencia variable, conocida ahora capacitor y bobina. Estamos estudiando estas y hemos desarrollado en este momento la primera y segunda. Entonces tenemos esta hecha y esta de acá. Resistencia variable. Entonces, es hora de que se les muestre lo que en papel escribimos, porque hemos visto el circuito y hemos dibujado. Aquí está una resistencia que está conectada a una fuente de poder de 5 voltios. Este será el positivo y este será el negativo, porque aquí está escrito GND. Y esta simbología se la utiliza
en alguna literatura. Lo están viendo, es una línea quebrada así. Y muchas veces quien dibuja lo confunde con esta de la derecha. Esta de acá que estoy mostrando ahora, señalando con mi flecha roja, que la vamos a engrosar para que se vea mejor. Con esto. Por esa razón, yo uso y pido que mis estudiantes utilicen la otra simbología. La otra simbología es la del rectángulo. Por lo tanto, la resistencia, como hemos mostrado hace un rato en la anterior pantalla, la resistencia R es un rectangulito. Y esta de acá que le sigue es el potenciómetro. Por lo tanto, el potenciómetro también lo voy a dibujar con el rectangulito, sus dos contactos y el contacto de la aguja. Estoy repitiendo, van a consultar seguramente literatura y demás y van a estar mirando esto. Es una simbología que no la usamos. En su lugar usamos esta. Para el capacitor, esta es la simbología del capacitor, o condensador también. Nosotros usamos las dos barras del mismo tamaño. Esta y la letra C. En la literatura van a encontrar esto, que es la simbología de un capacitor polarizado. Cuando nosotros usamos un polarizado, vamos a escribir su simbología del polo, positivo y negativo, en esa forma. Pero no se confunda esta con la de la fuente de C. La fuente de C tiene una barra larga y la otra más pequeña es el positivo y el negativo y son 5 voltios. El capacitor se mide en faradio. Y se usan las unidades pequeñas. Un faradio se simboliza con 1F. Pero si usáramos un capacitor de un faradio sería del tamaño de un turril, donde almacenamos aceite, agua, gigantesco. Por eso usamos las unidades pequeñas que son el milifaradio, 10 a la menos 3, microfaradio, 10 a la menos 6, nanofaradio, 10 a la menos 9, y picofaradio, 10 a la menos 12. Mili, micro, nano y pico. Generalmente usamos de estos valores, microfaradio, alguna vez mili, pero nanofaradio y picofaradio son ya demasiado pequeños. ¿Qué hace un condensador o un capacitor en un circuito? Es lo que tenemos que estudiar. Todavía tenemos que estudiar, así como hemos estudiado qué hace la resistencia. La conocemos, la han usado tal vez, pero puede que recién aquí, en las explicaciones que hacemos en esta materia, se estén enterando de por qué la ponemos en un circuito a una resistencia. ¿Qué papel tiene? Y lo hemos mostrado en la práctica, ¿no? Hemos calculado que una corriente de intensidad de 150 miliamperes es capaz de bajarla a 50 miliamperes. Importantísimo. Una LED aguanta los 5. Para brillar necesita 20 miliamperes. Un LED, de esas que usan para su computadora, donde se empiezan a mover los colorcitos, alumbra rojo, alumbra blanco, alumbra verde. Es un LED que vamos a estudiar también, porque es el diodo, es un diodo que emite luz, y esa LED para emitir luz necesita que le pase por ella 20 miliamperes. Puede aguantar los 50, pero ya hay riesgo de que se queme. Así que uno tiene que saber eso para no fregarlo, ¿no? Como cuesta tan barato, uno lo friega y compra otra. Pero pues si costara caro ya dolería fregarla, ¿no? Y se la friega por ignorancia, porque no se sabe
¿Cuánto de resistencia debería poner? Si lo conecto directamente a una fuente de 150 miliamperes, voy a quemar todo el tiempo mis LEDs que conecte ahí. Así que voy a tener que usar una resistencia y poner el LED, ¿no? Estaré conectando así la resistencia y aquí pondré el LED que tiene una simbología igual que la del diodo. Eso vamos a ver más tarde, después de que terminemos los elementos pasivos. Aquí está la simbología de un diodo, aquí abajo. Es de un diodo, pero lo tenemos que estudiar primero y de ahí pasaremos al LED. Pero les estoy adelantando que un LED para encenderse necesita de 20 miliamperes. Y si le hago pasar 30, aguanta. Si le hago pasar 50 también, pero si ya me sobrepaso de ahí, muy probable que se queme y se friegue. Entonces, debemos, al igual que hemos visto que hace la resistencia, nos ayuda en esta operación de bajar la intensidad de la corriente en un circuito. Vamos a estudiar qué hace el capacitor y qué hace la bobina. Entonces, vamos a detallar el funcionamiento de cada uno de ellos todavía en el futuro, pero estamos conociendo la simbología que vamos a ir usando. Una bobina es un conductor, un cable de cobre que lo enrollamos. Entonces, si queda enrollado, se va a ver como lo está mirándose aquí. Sí, se enrolla. Eso es una bobina y se señala con la letra L. Y su medida es el Henry. Henry. Se lee así, pero se escribe con H. Vamos a usarla en una de sus formas. No es muy usable en electrónica digital, la bobina. Vamos a poner nombre aquí arriba porque de los elementos básicos son los tres que estamos estudiando: resistencia. Esta es resistencia fija y esta es resistencia variable, el potenciómetro, pero son resistencia, el capacitor con C y la bobina con L. Y en siguientes clases vamos a desarrollar estas dos, todavía apoyados en el circuito. Esta es la simbología del diodo. En el circuito de la hidráulico. Ahí todavía lo vamos a utilizar para que sepamos qué hace, y cuando tengamos ya el conocimiento de lo que hace la resistencia, que ya la tenemos ahora, pero tengamos el conocimiento de lo que hace un capacitor y lo que hace una bobina, los vamos a juntar en un circuito eléctrico bien sencillo, el más elemental que tenemos en una linterna. Vamos a ver ahí que una linterna, todo el mundo conoce una linterna, físicamente las conocemos. A las más grandes suelen ser un tubo con una tapa. Antiguamente usábamos así para meter dos baterías, dos pilas. Se metía dos pilas y la conexión con su botón aquí afuera para que pueda conectarse aquí un foquito, y ese foco quedaba dentro de un recipiente que tenía vidrio y pueda mandar la luz. Ese foquito es un filamento que al pasar la corriente se encandece. Una linterna conoce el que más y el que menos, pero vamos a ver que aquí en su circuito está presente una resistencia, está presente un capacitor y está presente una bobina. La resistencia con su unidad ohmios, el capacitor con su unidad faradios y la bobina con su unidad Henry. Por lo tanto, esto vamos a estudiar como circuito eléctrico en el que están presentes los tres elementos pasivos y es el más elemental de los circuitos
porque medio mundo conoce una linterna, medio mundo utiliza, y cuando se agotan las baterías, las saca, las cambia, las pone otras, las pila le llamamos, y la pila más común es de 1.5 voltios, y normalmente una linterna para que aguante utiliza 2 o más de esas, porque una no es suficiente. Entonces vamos a ver la conexión y todo de ella para ver lo que tiene que hacer. Eso es lo que todavía nos resta. Y siempre usamos el circuito hidráulico para hacer la analogía con el circuito eléctrico. Por lo tanto, en el que hemos visto hasta ahora, además de la resistencia, le vamos a aumentar aquí, en esta parte, un condensador y también le vamos a aumentar una bobina. Y si le aumento un condensador y le aumento una bobina, con la batería de 3 voltios, 2 pilas de 1.5, voy a tener el circuito de la linterna. Resistencia, capacitor y bobina junto con el alimentador. Por lo tanto, mi circuito de la linterna va a estar siendo dibujado en este escenario que estamos mirando allí. ¿Hay alguna consulta de lo explicado hasta ahora? Bien, si no hay, entonces dejo de compartir. Era todo lo que quería explicar hoy día. Vamos a continuar en la siguiente clase. El material que he mostrado hoy día está en la plataforma. Lo pueden consultar ahí, en la plataforma Moodle de la Gabriela Moreno. Entran cuando les da la gana para mirar y estudiar. Les he dicho que debería entrarse a mirar poco antes de la clase, donde voy a explicar, para que no estén totalmente ciegos en lo que se tiene que avanzar. ¿Alguna consulta? Si no hay, eso sería todo por hoy. Nos veríamos la siguiente clase. Podemos irnos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.